como toda la semana, técnicos profesionales del INTA, como les decía, nos acompañan para conocer las distintas aristas que tiene la información, digamos, la ciencia y la tecnología aplicada al campo. Y justamente esas aristas son diversas. El INTA tiene un ramillete digamos, de aportes tecnológicos para el sector agropecuario. Esta semana fue, si mal no recuerdo ayer, fue el Día de la Ciencia y la Tecnología, y uno recuerda a los científicos técnicos de las facultades, de las universidades, de las propias empresas privadas y por supuesto del INTA, que son los que han aportado y mucho para que el campo hoy tenga la respuesta productiva que tiene. Y vamos a hablar de ciencia aplicada al agro, ¿no? Un tema no menor dentro de lo que es este nuevo contexto mundial y de la propia humanidad y cómo vamos creciendo como seres humanos y como comunidad, ¿no? Y está con nosotros Janina Bellini Saibene, técnica profesional del INTA. Janina, muy buenos días y gracias por estar aquí. Buen día, José, gracias a vos. Bueno, Janina, siempre decimos y le invitamos a los técnicos y profesionales, vos has estado en varias oportunidades aquí, comentarle a la audiencia qué es lo que ustedes hacen, en particular vos, en qué área de trabajo estás profesionalmente actuando allí en el INTA Guillermo Cobas de Anguil, y cuáles son las aristas que vos estás trabajando específicamente, ¿no? Bueno, en mi caso vos lo mencionaste recién, comentaste sobre lo que se conoce como ciencia de datos aplicada al agro. Este concepto de ciencia de datos nace un poco en esta revolución que tenemos en este último tiempo con respecto a la cantidad de información que hay disponible. Nuestra capacidad como humanidad de generar datos se ha visto multiplicada. Nosotros tenemos hoy satélites, muchos satélites que pasan muchas veces en el día tomando información, tenemos lo que se conoce como sensores remotos, el radar meteorológico, por ejemplo, que tenemos en Anguil, o estos satélites. Hay cada vez más dispositivos en la maquinaria que generan información, los que ya todos conocemos como los monitores de rendimiento, y todo ese cúmulo de datos hay que analizarlo. Y para poder analizarlo, las herramientas con las que se contaban inicialmente no estaban preparadas para semejante cantidad, sino para una cantidad de datos más acotada. Claro. Entonces, la ciencia de datos lo que tiene es un poco de estadística, la que siempre se utilizó en ciencia, un poco de ya ciencia de la computación, de la informática, de los cálculos, y después el conocimiento sobre la disciplina particular, que en mi caso es el agro. Juntando esas tres patas, por así decirlo, uno estaría trabajando en lo que se conoce como ciencia de datos. En el caso nuestro, yo te vengo a contar un poquito dos cuestiones bien relacionadas con este tema, que es el Congreso de Agroinformática, que ya alguna vez vinimos a comentarte, que este año se hace en Salta, que lo seguimos liderando la organización desde La Pampa, lo cual es un orgullo también para nuestra unidad, que sigamos siendo referentes nacionales en el tema. Y ahí todos estos trabajos que tienen que ver con la electrónica, la informática, la robótica, la ciencia de la computación aplicada al agro son el tipo de trabajos que se presentan en este congreso. Desde máquinas y hardware hasta aplicaciones para celulares, sitios web, aplicaciones que usan lo que se conoce como visión por computadora, que es como una compu ve, entonces, por ejemplo, se puede detectar si hay una maleza o no para decidir si se aplica o no, y lo hace una máquina, ¿no? Lo hace Nosotros estamos trabajando en Anguil con ese tema en particular, en el cultivo de girasol, para ver si podemos, a partir de tomar fotos del capítulo de girasol, poder dar una estimación de rendimiento pre-cosecha, sacándole la foto, y también viendo si, sacándole la foto a las hojas o a la planta completa, de costado, de arriba, estamos probando, ver si podemos hacer un cálculo de índice de área foliar, que son indicadores importantes a la hora de ver rinde y claro, y poder decidir manejos del cultivo. Y después, bueno, también relacionado con esto, también te he venido a comentar en otros programas, es el radar meteorológico que nosotros tenemos en Anguil. Este año cumple 10 años desde que está operativo. Así que estén atentos porque vamos a ir haciendo distintos... para festejar y conmemorar esos 10 años. Y bueno, el radar justamente es
un dispositivo que genera muchísimo dato porque funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, sí, todo el año. Sí. Y bueno, estamos en estos momentos con la firma de un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional, hemos renovado ese convenio, lo que nos va a permitir poder mantener la red de radares que tiene el INTA, que son 3, de una mejor manera como veníamos. Bueno, teníamos algunos inconvenientes presupuestarios que hacían que a veces, ustedes mismos por ahí lo han notado, ¿no? Que el radar no estuviera online, o que bueno, hemos estado reparando, cambiando repuestos, así que bueno, estamos con la esperanza de que con este convenio la red vuelva a funcionar sin inconvenientes, claro, ¿no? Y bueno, en ese sentido, generando más productos, haciendo investigación en lo que tiene que ver con daño por eventos severos, granizo especialmente, mucho trabajo con el Instituto de Clima y Agua que INTA tiene en Castelar, con las facultades, así que bueno, en ese sentido de mucho dato, de dispositivos que censan remotamente la información, quiere decir que no la están viendo ni tocando, pero pueden registrarla, y el clima, que como ya vos lo mencionaste recién, tan importante para el sector productivo, es un poco los temas que estamos trabajando. Janina, la verdad que el avance tecnológico y en este área, el área tuyo, ha tenido un salto cuantitativo y cualitativo, tal vez hace unos 8 o 10 años, en una demostración que hizo el INTA, que era de una empresa privada, pero lo hacían los técnicos porque probaban. El dueño de la fábrica que estaba allí presente dice, esto tiene tecnología de la aviación. En la sembradora, y dije, pucha, algo está pasando, ¿no? Cómo se están intercambiando avances tecnológicos, distintos áreas y aportándolo al campo y aplicándolo para beneficio del mismo, ¿no? Sí, totalmente. Hoy en día este tipo de desarrollos son, primero, interdisciplinarios, ¿no? Claro. Distintas, mirá, en el equipo nuestro hay agrónomos, hay recursólogos, hay informáticos, contadores, entonces la mirada no es desde una sola profesión o desde una sola disciplina. Y en estos tipos de desarrollo, lo que se conoce como agrotics o agtech, hay mucha interacción con el sector privado también, ¿no? Hay mucho emprendedor, mucha empresa, y responde en general como a 3 ejes. Uno viene la demanda del medio, el productor que se acerca, o el de la agroindustria que dice, yo tengo este problema y a ver cómo lo resolvemos juntos. Algunos tienen que ver con necesidades propias del sistema de investigación y desarrollo, cómo ordenamos nosotros mejor los datos, cómo los ponemos a disposición de una forma más sencilla para que otras personas la utilicen. Por ejemplo, el dato de lluvia que da el radar es una información muy importante que empresas que dan asesoramiento toman desde el INTA. Entonces, ¿cómo hacemos desde el INTA para que esa toma de datos sea lo más sencilla posible para el que la quiera usar? Eso es todo un desarrollo en sí mismo, que tiene que ver con las ciencias de la información, y que por ahí no es un uso directo del productor o nuestro, pero se le agrega valor desde el sector privado, ¿no? De asesoramiento. Entonces, tiene esta cosa linda de distintas miradas con distintas profesiones, y sector público, sector privado, sector productivo, así que es muy dinámico por las necesidades y la propia evolución, y es muy interesante y divertido. La verdad que se ha avanzado mucho y eso el campo lo tiene que aprovecharlo, digamos, los distintos actores de la comunidad productiva. Primero esas tecnologías, digo, en el tema de siembra, cosecha y demás, fumigaciones, la aplica primero la tecnología esa el contratista, después decae o decanta al productor que puede comprar esa máquina, ese nuevo instrumento, pero está en el mercado y eso es bueno. Janina, con referencia al Congreso de Salta, ¿qué fecha tiene el Congreso más o menos? Sí, el Congreso va a ser 17, 18 y 19 de septiembre. Ajá. En estos momentos estamos con el llamado a presentación de trabajos abiertos, así que recibiendo las propuestas. ¿Es para todos o solamente para técnicos del INTA? No, es abierto, es académico-científico, pero en general también va a haber un día de cursos de capacitación que van a estar orientados a
justamente para enseñar a aquellos que desarrollan software y aplicaciones para dispositivos celulares y utilizan esto de las imágenes y visión artificial. Va a haber un curso para esto, va a haber un curso de sistemas de información geográfico para utilizar todo lo que es imágenes satelitales en la nube. La nube es todo lo que uno usa de Internet, ¿no? Digamos, si uno usa Facebook, usa Twitter, eso está en la nube, digamos, ¿no? Uno no lo tiene en la compu personal instalado. Y bueno, y un software que se llama R, que es un software estadístico, parece ya es más bien para aquel que se dedica a la ciencia y a la academia. Y después va a haber presentaciones de los trabajos que envíen los diferentes grupos y alguna charla plenaria que todavía la estamos definiendo. Eso a veces tiene que ver con con cómo vamos organizando el programa con otros simposios. Nosotros vamos a estar trabajando con un congreso que es Informática e Industria, así que en la parte agroindustrial y de agroinformática vamos a hacer algunos trabajos en conjunto, y otro que es el de ciencia de datos y grandes datos, que también vamos a tener actividades en común. Así que bueno, creemos que la propuesta es interesante, y en general es muy interesante el tipo de trabajo que se presenta, porque es lo que se está investigando hoy, ¿no? Así que uno está como enterado a nivel regional, viene gente de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay. Uno ahí ve en qué anda la región en estos temas de AgTech. Y que importante de todo esto es que este congreso se organiza desde aquí, que se va a desarrollar en Salta el próximo mes de septiembre, pero tiene técnicos profesionales del INTA-ANGIL que están al frente de esta organización. Volvemos sobre los temas, Janina. Para algunos no conocen lo que es el radar del INTA o el agroradar. ¿Qué es el radar? Digo, lleva 10 años, pero comentanos a grandes rasgos qué es, qué servicio ofrece. A nosotros, desde el punto de vista periodístico, nos sirve muchísimo. Muchos productores ya consultan, ven cómo va la tormenta, digamos. Es una herramienta hoy muy utilizada. Pero comentarle a la audiencia qué es este radar que hace 10 años se instaló en el INTA. Bueno, el radar meteorológico es un dispositivo. Si ustedes van por la ruta 5 y ven Anguil, van a ver una torre como una pelota de fútbol. Un tanque redondo. Y una pelota de fútbol, dentro de esa pelota se llama radomo y protege a la antena que está ahí adentro. La antena está dando vueltas en 360 grados todo el día y va cambiando su ángulo de elevación para poder tener una idea de a su alrededor. Puede registrar en 120 kilómetros de radio, 240 y 480. Lo que hace, está preparado al ser meteorológico para ver hidrometeoros, que vienen a ser gotitas de lluvia o cristalitos de hielo, granizo, lo que es una tormenta. Entonces el radar emite una radiación de microondas y cuando se choca con un objeto de agua, devuelve un eco. Eso se registra y uno con eso puede saber dónde está la tormenta, hacia dónde se dirige, si está lloviendo o no, qué intensidad tiene, y nos permite conocerlo a nivel de superficie, ¿no? Hoy, si nosotros tuviéramos que tener una red de estaciones meteorológicas automáticas o pluviómetros para poder tener un dato de lluvia, necesitaríamos instalar cada 1 kilómetro una, serían 480 por 480, es una cantidad, o sea, a nivel de información que presta el radar, no hay otro instrumento que lo iguale. Desde el punto de vista de la investigación, bueno, nos permite empezar, ya teniendo 10 datos, uno puede empezar a hacer análisis de, bueno, cómo llueve, dónde, con qué intensidades, los granizos, dónde ocurren. Uno tiene esa sensación de decir, che, mirá, la parte ahí de Winifreda realmente siempre graniza más que... Bueno, es así, es una sensación del último tiempo. Uno lo puede empezar a analizar con información. Lo que uno ve en la página, de si uno entra en Radar INTA-GOBAR o entra a la del Servicio Meteorológico Nacional, en general esa imagen que uno ve son estos ecos que yo les comentaba, se llama reflectividad y nos da la intensidad. Entonces, más intenso es el eco, más intensa es la tormenta. Ustedes vieron que los colores más claritos, el verdecito, el celeste llueve, o capaz que ni siquiera está lloviendo, no está precipitando, o llueve poquitito, y cuando nos vamos hacia los cálidos, los rojos, los rosas, ahí ya viene, cuando viene rojito o ese rosita, guarden el auto porque puede ser. Lo que no hace el radar es pronóstico a largo plazo,
pero el Servicio Meteorológico Nacional sí lo utiliza para estas alertas que nosotros vemos, o para el pronóstico a muy cortito plazo, ¿no? El servicio recibe nuestra información inmediatamente cuando el radar la está registrando. Después tiene un producto de vientos, por ejemplo, que también lo utiliza el servicio y es de utilidad para defensa civil. Y bueno, digamos, la información tiene que ver con las tormentas, con cómo se están evolucionando, su dinámica, y cuánto está precipitando, en cantidad y en intensidad. Así que bueno, nosotros validamos los productos que saca el radar, generamos productos nuevos, hay toda una línea de investigación que tiene que ver con riesgo agroclimático que hace la gente de Clima y Agua y nosotros colaboramos. Así que hay mucho interés de lo que son las compañías de seguro para ese tema. Y como vos decís, el productor lo utiliza mucho porque cuando el radar a veces no se ve la imagen, enseguida nos llaman y nos consultan a ver qué está pasando, o nos piden posterior a una tormenta muy intensa la información para poder analizarla. Este radar, hay uno símil en Rosario y otro ¿dónde está? Hay uno en Pergamino y uno en Paraná. En Pergamino y Paraná. En Paraná, que son de INTA. Claro. Después hay uno en Ezeiza, que es del servicio, y lo que es el SINARAME, que es el Sistema Nacional de Radarización, se están instalando en Mar del Plata, en Córdoba y otro, son los hace el INVAP en Bariloche, ¿no? Así que todos esos sí se pueden ver en la página web del Servicio Meteorológico Nacional. Si uno quiere un panorama, y están por supuesto los radares de INTA, ¿no? Ahí. Exactamente. La verdad que nos encontramos con muchísima y variada información, actividades que tiene el INTA, por cierto, y que son realmente valiosas para la actividad productiva. Gracias por los mensajes de texto, gracias por los llamaditos que tenemos a esta altura de la mañana y por cierto que son de ustedes valiosos para incrementar las distintas opiniones. Estuvimos dialogando con la licenciada Janina Bellini Saibene, técnica profesional del INTA, Guillermo Cubas de Anguil. Nos habló del congreso que se viene para septiembre, de este radar que está en el INTA, que lo vimos instalarse allí y ahora cumple 10 años y hablamos de la ciencia aplicada al agro. Janina, desde ya muchísimas gracias por comentarnos todas estas apreciaciones profesionales que ustedes tienen y seguramente cuando estemos los festejos del radar o el congreso estaremos nuevamente charlando contigo y otros técnicos. No, muchas gracias José a vos por el espacio. Bueno, gracias. La licenciada Janina Bellini Saibene estuvo aquí en De Frente al Campo, técnica profesional del INTA.